Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Parada, que es estudiante de Derecho. Mi ponencia está titulada como ¿Por qué llamar genocidio el actuar de Israel en Gaza? El conflicto entre Israel y Palestina inició el 7 de octubre del 2023 cuando Hamas atacó a la población de Israel. Este conflicto se ha prolongado por la mayoría del siglo XX y la totalidad del siglo XXI. Sin embargo, las recientes actuaciones militares en la Franja de Gaza por parte de Israel han despertado la preocupación mundial por el nivel de violencia ejercido contra la población civil palestina. Miles de muertos, la mayoría mujeres y niños, ciudades reducidas a escombros y el colapso total de los servicios básicos constituyen una tragedia humanitaria sin precedentes en la región. Y por eso, a la luz del derecho internacional y de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, es pertinente analizar si las acciones del Estado de Israel constituyen o pueden calificarse como genocidio, entendiendo este término no solo como una categoría jurídica, sino también como una manifestación extrema de violencia contra un pueblo por motivos étnicos, nacionales o religiosos. De acuerdo con la Convención de la ONU de 1948, se entiende por genocidio cualquier acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y esta convención establece actos específicos de genocidio que vendrían siendo la matanza de los miembros del grupo, la lesión grave a la integridad mental o física de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, las medidas tomadas para evitar el nacimiento de nuevos niños o nuevos miembros del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. En Gaza, vemos claramente que la población palestina se le ha sometido a condiciones de existencia precarias encaminadas a la destrucción como tal del pueblo palestino. Además, las operaciones militares han sido desmedidas, provocando la muerte de decenas de miles de niños y mujeres ajenos a Hamas y al conflicto como tal. También se ha evidenciado la destrucción masiva de la infraestructura civil como hospitales, escuelas, mezquitas, e incluso se ha atacado los campos de refugiados, lo que representa un ataque directo sobre la población encaminada a su destrucción, que de por sí ya está asegurada con la destrucción de la infraestructura civil. No tenemos escuelas, no tenemos hospitales, no tenemos nada que represente la cultura o la supervivencia del pueblo palestino. Entonces, todas estas acciones, todos estos ataques han ocasionado que la población palestina se haya visto obligada a desplazarse de manera forzosa, ¿sí? Y estas acciones no pueden justificarse bajo el argumento del derecho a defenderse o no pueden considerarse como meros daños colaterales de un conflicto armado, pues se ejecutan de manera sistemática y desproporcionada directamente contra la población civil. El bloqueo impuesto por Israel a Palestina no es nuevo, lleva más de una década y ha convertido a Gaza en una prisión a cielo abierto muy parecida a los guetos judíos previos a los campos de concentración nazis. En esta prisión se ha restringido la entrada de alimentos, agua, medicinas y combustible, según lo viene denunciando Amnistía Internacional desde el 2023, cuando estas restricciones se intensificaron, incluyendo la restricción del ingreso de ayudas humanitarias o de la prensa internacional para que registre los actos de violencia que se están cometiendo. Y todo esto ha ocasionado una hambruna y condiciones deplorables para toda la población, que constituyen una política de asfixia colectiva, agravada además por los bombardeos constantes sobre la población civil e incluso sobre campos de refugiados, que son actuaciones que cumplen con los elementos del genocidio al buscar la destrucción de las condiciones de vida esenciales para la supervivencia del pueblo palestino. Los organismos internacionales y expertos en derechos humanos, incluidos relatores de la ONU como Francesca Albanese, han advertido que las acciones de Israel podrían constituir crímenes de guerra y genocidio y que constituyen una limpieza étnica. Además, la Corte Internacional de Justicia en 2024, al realizar un examen preliminar sobre la situación, reconoció la existencia de actos genocidas, lo cual demuestra que no es un tema de simple apreciación política, no es un tema meramente político, sino que es un asunto de responsabilidad jurídica y moral ante la comunidad internacional. Entonces, calificar lo que ocurre
en Gaza como un genocidio no es una exageración ideológica, sino un llamado urgente a la conciencia global. El exterminio sistemático de la población palestina bajo la justificación de defensa nacional viola los principios básicos del derecho humanitario internacional y los derechos humanos universales. Además, la humanidad no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de un pueblo al que se le niega el derecho a la vida, a la dignidad y a la autodeterminación. Por ende, llamar genocidio lo que ocurre en Gaza, el actuar de Israel en Gaza, es el primer paso para exigir justicia, detener la impunidad y la inoperancia de instituciones de derecho internacional como la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no ha actuado debido a los vetos de potencias como Estados Unidos. Y también es una forma, llamar este actuar como genocidio, también es una forma de reafirmar el compromiso mundial con la paz y la libertad de los pueblos oprimidos. Muchas gracias.